canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. El cantante nacional Juanito Ayala está con un nuevo adelanto, un nuevo single que se llama Metacumbia. Y yo creo que si hablamos de cumbia, hablamos también de Juanito Ayala. Así que me parece muy bien que este single que ha sacado, además con la banda argentina de los Pibes Chorros, muy villera, que está abordando ahí temas alegremente, a veces temas muy crudos, pero siempre con la cumbia, bailando la tristeza o bailando las críticas, sacando aquello que está dentro nuestro. Bueno, es un poco el oficio también de nuestro querido Juanito Ayala, que me estaba recordando además que tenemos entre los dos una tradición que no se ha roto gracias a esta entrevista. Queremos darte las gracias a ti, que nos sigues a través de nuestra radio digital radio.uniac.cl, que te conectas cada semana, cada día, al mediodía, justamente para escuchar música, y música generalmente chilena, además de todos los tipos, de todos los géneros. Y hoy día nos vamos con lo nuevo de Juanito Ayala, quien ya recibimos en tantas canciones buenas. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Cómo estás, Muriel? Qué buena esta tradición que no es proyectada, ¿no? Se da de manera casual. Claro, siempre la primera entrevista del disco, previa al lanzamiento de un disco, o ya la primera entrevista del disco, siempre de los 3 últimos trabajos ha sido contigo. Genial. No, es que saca aplauso aquí. Sí, porque... el Santo y Seña, ¿te acordás? El Santo y Seña, después el otro, el Lo Comido y Lo Bailado, y ahora este. Y siempre vinculado también a que estamos en radios universitarias, a que fue quizás en otros lugares también, pero qué bonito aquello, porque me gusta estar y ser testigo, y debo darles las gracias a ustedes por eso, de ser testigo de aquello nuevo que aparece. Y claro, tus 3 discos, 2 publicados, uno que ya viene, no sé, son muy representativos del momento en que te ha tocado también a ti hacerlos, del momento de la vida. Entonces hemos pasado muchas conversaciones en que han habido movilizaciones, paternidad, viajes, aprendizajes, despedidas y tanto más. Una vida completa. ¿En qué lugar te pilla este nuevo álbum, Juanito? Este álbum lo hicimos con Juanma Castillo. Juan es el productor musical, junto a José Jiménez, que es el productor ejecutivo. Con el José Cotelo yo llevo trabajando 10 años, ahí mano a mano, de la dirección musical del proyecto. Y Juanma es un amigo también con el que tenemos ya mucha relación. Primera vez que hacemos un disco. Él fue el primer baterista de Villa Cariño, entre otros proyectos está en México ahora. Entonces somos testigos los 3 un poco como de todo este movimiento al que llamaron nueva cumbia chilena, música bailable, música mestiza. Entonces, nada, el año pasado, cuando comenzamos a hacer el disco, ocurrieron varias cosas, ¿no? Como varios encuentros con varios amigos músicos. Entre ellos también tuve la suerte como de poder como cerrar el círculo de cantantes que a mí me gustaban mucho, que me habían inspirado, que lo único que me faltaba conocer era Manu Chao. Entonces el año pasado pudimos compartir mucho con él. Y Sarae, las Cumbia Queers. Entonces como que en un momento nos planteamos ya cómo va a ser este tercer disco, cómo es un tercer disco que viene de esta época, con este sonido, y cuando nosotros ya pasamos los 40, cómo poder hacer un disco adulto, un disco maduro, sin caer en las mismas temáticas, sin caer en las mismas pendejadas. Esa era como la principal preocupación, ¿no? Que no fuera un disco de letras pendejas, como en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como
claro, como no sé, pues no te vayas a poner a llorar porque tu pareja te dejó, ¿cachai? O porque se está besando con otro, ¿cachai? Que es como la típica temática como que ya superamos esa etapa, decir. Claro, no sé, porque yo siempre me pregunto hay como una fan en las letras de cumbia romántica o como de llorar por cosas que a esta altura del partido en este siglo en el que estamos viviendo ya no vale la pena llorar, ¿no? Como claro. Hay cosas pasando tan grandes que no. Claro, ¿no? Y también como entender que la vida se va rápido y que todas las personas son libres, entonces no sé, pero que también tuviera esa cosa melancólica y nos hicimos un juego en el que nos situábamos emocionalmente y hicimos una fantasía, como que si este movimiento al que pertenecíamos y en el que estábamos en el Galpón Víctor Jara aún estuviera funcionando. Entonces como que jugamos mucho que es un poco lo que echamos de menos acá, porque cuando viajamos a Brasil, Argentina, Europa, México a tocar, hay salones de baile, hay momentos como hay mucho concierto, mucha vida de barrio, y acá como que se ha perdido un poco. Entonces quisimos como tributar un poco ese sentimiento en este disco. Y nos planteamos, bueno, primero el desafío de que en su mayoría fueran ritmos bailables derivados de la cumbia y decidimos ponernos como el desafío de invitar a mucha gente a cantar al disco. Entonces trabajamos un año en el disco y está lleno de colaboraciones y con un sonido bien cumbiero y harta letra que te remonta como a esa nostalgia de querer salir a bailar. Siento que te vi bastante en los últimos 2 años probablemente, justamente en espacios bien públicos, que la placita o vinculado, ya sea porque hay un municipio o porque sí, o en el Liceo Manuel de Sala, y esa cosa como de estar en lugares donde se congrega gente, como que el abrir el espacio. Te ha tocado siempre, los escenarios han sido siempre súper diversos. No sé, ¿Cómo agarrar también eso y traspasarlo a la vivencia del disco? Me parece que queda, ¿no? Eso también está ahí. Y yo creo que lo logramos, no estuvimos un año trabajando en el disco, más de un año, en realidad, desde las maquetas, y fue un viaje bien bonito. Yo creo que es el disco que más he disfrutado de hacer, después del primer disco de Juana Fe, ¿no? Cuando hicimos Con los pies en el barrio, que fue una época muy bonita, estuvimos un año concentrados, y acá yo creo que es como un proceso similar en que revisamos una y otra vez las letras, iban apareciendo las colaboraciones, y invitar a nuestros amigos a que nos visiten en la sala de ensayo, que es un home studio, una sala de ensayo que tenemos por ahí en Macul, y compartir con ellos en conversaciones. Entonces la canción era un pretexto para abrir el espacio de la conversación y la fraternidad. Entonces también uno de los objetivos también era traer a harto cantante que no fuera como del estilo bailable a cantar canciones bailables. Claro. Así que... Bueno, me acuerdo del anterior, de Lo Comido y Lo Bailado, que está la Mariel, que es como otro tipo de bailable también, claro, ¿no? Como otro tipo de bailable, no tan cumbiero. Claro. Que también está en este disco. ¿Ya? Sí, somos súper amigos, entonces hicimos una canción que, oye, tenéis que estar en esta canción. Entonces, también está en este disco la Mariel. Sí, es un disco que yo creo que a la gente que me escucha le va a gustar mucho. Le va a gustar mucho porque es como una... Hay varias canciones que son como una respuesta a canciones mías anteriores, ¿cachai? Por ejemplo, hay una canción que se llama Marihuano, donde participa CAS, La Fe, que es una rapera que conocí el año pasado, y la Mariel, y es como una respuesta a yo no soy drogadicto, pero tengo luquita, ¿no? Hay otra canción también que no les voy a decir la artista porque es como uno de los singles que se vienen, que es una respuesta a Amiga No, que es una canción del disco anterior. Entonces, claro, cuenta como la historia de esta persona que sigue juntándose con la persona que le hace daño,
Entonces, donde Amiga no es la que sale con Mariel Mariel, po, sí, de pues hecho, Amiga no. sí. Entonces esta es una respuesta de esa misma canción. Entonces como que jugamos mucho con eso, como con una La gente no cambia, dice esa canción. No, pues la gente no cambia. Es muy difícil que la gente cambie. Es muy difícil que la gente cambie. Y en ese sentido también la juega mucho también con esta cosa de que, no sé, a mí me gusta salir a juntarme con los amigos, con las amigas, a bailar. Me gusta mucho todo estar con una guitarra, un tambor, cantando en una casa, en una calle, en un pan. Entonces como que la verdad es que yo no lo hago mucho porque desde que soy papá he estado full metido en la crianza y tengo los tiempos muy acotados, entonces es algo como para puro tocar nomás. Y entonces en el disco hablo mucho de eso, y de hecho este single con Los Pibes Chorros habla de eso, ¿no? Habla de eso de que, oye, por favor, quiero salir un día acá estoy bailando solo, metacumbia, rock and roll, bandolero en busca de la diversión. Me tocó eso el año pasado, el año cuando estábamos haciendo el año pasado, antepasado, fui al concierto de aniversario de los Chicos Trujillo. Entonces estuvimos ahí en el concierto, después en el camarín con los chiquillos, pero terminó súper temprano eso, entonces como que queríamos salir. Estábamos con el Vikingo, que es el manager de Manu Chao, y otro amigo más español, el Cate, que es un rumbero de Barcelona, y decíamos, ¿a dónde vamos? Entonces dije, vamos a la Maestra Vida. Y la verdad es que me di cuenta cuando salí con ellos que no iba a la Maestra Vida a rumbear hace mucho tiempo. Entonces como que lo quise hacer todo en esa noche. Salimos, estuvimos ahí, nos tomamos un copete, cantamos, y en un momento en que empezaron a tocar música que me gustaba, me fui a bailar solo, y después cerraron se apagó la música. Le dije a Ítalo, que uno de los cabros que está ahí en el bar siempre, oye, ¿podemos cantar? Ya, saca la guitarra. Y nos pusimos a cantar con el boliche. Qué buen resumen, ser padre o madre en época de full productividad. Entonces cuando tienes la oportunidad, sale y lo haces todo, baila, toma, te ríe, canta tras noche. Entonces, porque es una vez a cada 2 meses que lo puede hacer. Entonces, el disco habla mucho de eso, habla mucho como esa nostalgia de ese tipo de bohemia, ¿no? Claro. Que es la que nos gusta. Y es que me encantó que hicierais como ese vínculo a como qué pasaría si todavía estuviese abierto el Galpón Víctor Jara, porque en el fondo también quedó ahí un vacío súper grande de esos lugares, pero también de lo que significan esos lugares. Vamos a seguir conversando de este tema, pero le vamos a poner metacumbia, porque si no, pongámosle. ¿Cómo vamos a seguir esto sin escuchar a Juanito Ayala, y en este caso este single, que es el adelanto oficial de su nuevo trabajo, de su nuevo disco que ya se viene? Esta canción se llama Metacumbia, está con Los Pibes Chorros. Juanito Ayala en tantas canciones buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. Y seguimos. Metacumbia con Juanito Ayala. Este es el primer adelanto y la primera entrevista oficial de este nuevo disco. La primera entrevista oficial. Porque las tradiciones están para mantenerlas, y me voy a quedar con esta, ahora que ya lo tengo más consciente, gracias a ti. Parece que me voy a tratar de apropiar de esa... la cábala. Que sea cábala, sí, pues. Me acuerdo de cábalas como de la competencia folclórica de Viña, y pasaban todas las chilas Yorca, los Metalenguas, la Eli antes, así que sí. Yo ahí me las agarraba. Vamos a mandar una canción a la competencia folclórica. Mira, la cumbia hoy día, no sé qué te pasa a ti, que eres cumbiero de corazón, pero yo siento que está más en nuestro ADN que muchas otras cosas. Sí, no, de hecho hay como todo un... Es que bueno, es una cultura. La música es una cultura, y la cumbia es una subcultura de todo este género, ¿no? Como esta cosa bailable. Yo siempre me siento como absorbido por la cumbia, porque en el fondo yo soy como de un movimiento que es como más como, tiene su origen más en el punk mestizo, ska, esta movida como de los indios de Barcelona, ¿no? De Mano Negra, el ska, pero
Pero que empalma súper bien con los Empalma latinoamericanos. súper bien con los latinoamericanos, pero es muy chistoso porque a mí de repente me meten los amigos de Mundo Cumbia en los premios así de el cumbiero del año y siento que no tengo nada, bueno, en Américo, no sé qué, y Juanito Ayala. que tengo nada que ver con, pero de alguna manera la gente reconoce eso también, ¿no? Creo que abrazar ese camino que se ha abierto a través de la cumbia un poco de este disco. Este disco es un poco eso, ¿no? Es como, de hecho también el primer single tiene ese objetivo, es como ya, primer sencillo con los pibes chorros, pum. Claro, una villera al toque, así. Al toque, como, y sí, esto es, querían cumbia, pum, Acá. Esta es la cumbia. Y lo otro bonito que tiene el disco, que si bien hay como una sonoridad en común, la gracia que tiene el chiste del disco es que todas las canciones la mayoría son interpretadas por las agrupaciones que son invitadas al disco. Ya. Que era entonces decíamos con Juanma, bueno, oye, pero si aprovechemos que yo soy un cantante que soy y que en el fondo soy como solista, entonces que hicimos la canción, la arreglamos y se la mandamos a los pibes chorros. Entonces, tóquenla ustedes como quieran. Entonces ustedes toquenla, entonces ellos nos devolvían la canción interpretada a su manera, y eso es increíble porque tiene el sonido de los pibes chorros, sí. Es como, realmente es como yo estoy cantando junto a los pibes chorros, junto a la banda, y así con... Te pone en un lugar también de ser el que admira, ¿no? Como de recordar lo importante que es aprender también de los demás. Me dan muchas ganas de preguntarte, dentro de lo que se pueda, ¿de quién es más? Gente que admiras, dijiste ya, la Mariel es una de las invitadas a este disco. Recuerdo que Santa Feria estaba en el disco anterior. Sí, Santa Feria estaba en el disco anterior. Entonces, claro, hay un círculo de amistades y de confianzas, pero también de admiraciones. Y claro, y también se da como por esto de que hay un ambiente que es muy pequeño en el que todos nos vemos, nos conocemos, nos encontramos hace muchos años ya. Entonces, no sé, no te voy a decir los nombres de los cuatro singles que vienen. Lo entiendo. Los 3 para que no matar la sorpresa. Ahora estamos con los pibes chorros. Y todo fue muy orgánico, porque en el fondo me llamó un productor que siempre ha trabajado con nosotros, me dijo que estaba trayendo a los pibes chorros a Chile. Entonces te doy el teléfono de él para que retome el contacto porque me hablaron de ti. Y ahí le dije, oye, estoy haciendo el disco, hagámoslo, ya, hagámoslo. Y así fue también, por ejemplo, con la canción que le da nombre al disco, que se llama Veranito de San Juan. Es con Joe Vasconcelos y con Nehuen Afrobeat. Entonces Nehuen Afrobeat interpreta la canción y Joe Vasconcelos conmigo y como ahora que estaba viendo la Vale, la cantan, ¿no? Entonces fue muy bacán porque somos todos amigos. La Vale recién se venía integrando a Nehuen Afrobeat y somos amigos hace muchos años también, entonces tuve la suerte de participar en el álbum. Y no, místico total, porque la canción se llama Veranito de San Juan, el disco se llama Veranito de San Juan, y un poco habla de esta sensación de que el baile para mí es un veranito de San Juan. O sea, salir a bailar es un veranito de San Juan, es una escapada, algo preciso, algo que sucede, que tiene límites, que es acotado y que es como un agujero, una brecha en el espacio-tiempo. Claro. ¿Ah? Para todos mis fanáticos de la ciencia ficción, ahí va una brecha en el continuum del espacio-tiempo. Música del cumbiero. Eso para mí es este disco, ¿no? Claro, es como salir, sí. Y también ha sido con el guitarrista, con el Nelo, con el guitarrista de la banda, tenemos un dicho cuando salimos, nos vamos de la casa y nos vamos a trabajar. Y a veces, no sé, pues estamos en una gira, en un lugar grande, con hotel y todo, y dijimos, amigo, esta es la vida que merecemos. Esta es la vida que merecemos, aunque sea por un día. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vida de rockstar por un día. Y jugamos mucho con eso, como con disfrutar las cosas pequeñas y la brecha en este espacio continuo. Entonces, traer a Joe Vasconcelos a cantar esa canción del Veranito de San Juan también fue súper místico, porque se dio el tiempo, lo fui a buscar, conversamos, llegó y empezó a hablarme de los santos, del Veranito de San Juan, de los orillas, de la cosa brasilera, de los tambores.
Y agarra mucho sentido cuando lo tocan, entonces como que cuando lo toca Nehuen, ¿no? Nehuen Afrobeat, y era muy divertido hacerle esta invitación a los muchachos. Oye, esta canción está Joe y estaban ustedes. ¡Oh, qué buena! Decían. Es que me parece, claro, y lo veo contigo y creo que todo puede calzar, ¿no? Pero igual es súper distinto el sonido que hace Nehuen Afrobeat con lo que hace... Pero ideológicamente siempre calza, ideológicamente ¿no? calza. Claro. Calza. Lo mismo con estas 4 canciones, vamos a hacer estas 4 singles que el Metacumbia es el primero, y los otros también son un bombazo. O sea, después viene otra canción que se llama Nadie Como Tú, con una invitada así, pero espectacular. Después viene otra canción que se llama Donde No Te Quisieron, que también tiene un grande invitada. Y después viene otra banda con un cuarto single con el cual ya abrimos el disco, que también me lo mandaron ayer y quedó espectacular. Entonces son puras colaboraciones que tú las escuchas y decís, oh, es como... No había pensado, pero sí. Pero está perfecto. ¿Qué otra más? Está Marraza, que son unos amigos de que viven en México. ¿Ya? Entonces es una canción Son Jarocho, chamamé media disruptiva, donde participan ellos y también participa Aura Bay, se pronuncia Bay. Aura Bay, que es una chica que canta trap flamenco. Entonces claro, es como una mezcla de soneros cuequeros, flamenqueros, jarocho, porque todos vienen de la misma raíz 6x8, ¿no? Claro. Y esta cosa gitana. ¿Qué otra canción O sea, es que pero te paseaste gitanamente por todo el continente y te pasaste para el otro lado. Para el otro lado, nos fuimos para allá y quisimos juntar como los dos extremos, ¿no? El son jarocho y el chamamé. El chamamé, o sea, es que de extremo a extremo, no, te pasaste, ya. ¿Qué más tenemos? Creo que eso es como lo que tenemos ahí en carpetita. Hay más invitaciones también, se me olvidan un par, las tengo que recordar. Pero tenemos tiempo para recordarlas después. Lo que sí genial. te quiero contar a ti que nos sigues a través de radio.uniac.cl es que va a haber una escucha muy bonita en el Liceo Manuel de Salas, tengo entendido, de este veranito de San Juan. Sí, vamos a hacer el lanzamiento, pero lo íbamos a hacer un adelanto. ¿Ya? Pero al final lo cambiamos para hacer que fuera el lanzamiento en diciembre. Ah, ya. En diciembre. Pero va a ser ahí también. Va a ser ahí mismo porque, sí, qué bonito igual. Porque nos gustan, ¿sabes? Que cuando tú decías estas cosas de tocar en la calle, he ido a varios conciertos de amigos y amigas a escenarios grandes este último tiempo, a distintos, a lugares como más mainstream, ¿no? Como ¿Ya? Club Chocolate, Movistar Arena, ¿cuál otro? El Caupolicán, Subterráneo, claro, como teatros más grandes. Sí, y hay cosas que no logro, que no... Es bacán tocar en esos lugares, pero no logro sentirme como público lo suficientemente cómodo en esos lugares, como con el control, que todo el huevo que hay que hacer para que te controlen, que te tenéis que estar sentado en un lugar, que no te podéis parar, que no sé, son como que me hizo pensar harto como en qué lugar quería tocar por primera vez el disco, y la sala del aula magna del Manuel de Salas es un lugar súper ameno, súper familiar, donde tú podés compartir con la gente. No es un número menor, son cerquita. 500 personas. Sí. Y entonces pensamos en hacer un adelanto, y bueno, siempre como los temas de cronograma, al final dijeron, no, mejor que sea el lanzamiento del disco después de lo que le pasó a Fito Páez. De que se... Dijimos, no vamos a inventar nada, mejor vamos de uno a lo que ya se conoce. a lo que sabemos. Así que, no, y una buena época también, porque ahí esperamos encontrar esperamos que podamos tener a los invitados del disco. Porque con harto tiempo, porque en este adelanto íbamos en un principio iba a ser como tocar el disco por primera vez, pero dijimos, no, mejor hagamos la sorpresa con todo, ¿no? Y coincide con visitas de algunos amigos, amigas que están afuera en esa época. Entonces en diciembre, pueden comprar su entrada, está a través de Portal Tickets, y todavía no lo anunciamos completamente, y nada, vamos a tocar el disco completo más las sorpresas de... Oye, que yo me impacta a veces estamos hablando de diciembre ya, pero sí. No, estamos en diciembre. Ya estamos, sí. Estamos en diciembre. Se nos viene estamos en diciembre. Navidad. Oye, Juanito Ayala,
A los que canto yo, este tema con Santa Feria. A los que le canto yo, a con los que Santa les Feria. canto yo. Vamos con eso que es del disco anterior, mientras nos preparamos y seguimos escuchando la música. Ya la tengo mi buena torpeo. música de tantas canciones buenas. Eso, Ya, de la vuelta ya a la tengo mi vuelta, ya torpeo, ahí les sabemos contaré cuál más es la detalles. lista completa. No completa, porque igual hay algunos singles que van a quedar ahí en el misterio. A los que le canto yo, con Santa Feria, Juanito Ayala, aquí en tantas canciones buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Puro corazón acá, aquí estamos con Juanito Ayala hablando sobre su música, sobre el nuevo disco, sobre el disco anterior, sobre las amistades y las anécdotas de la vida que sin duda nos hacen reír, por cierto. Pero bueno. Tenemos el torpedo abierto para saber sí, tenemos quién torpedo, más tenemos está torpedo. presente en este próximo Mira, disco. Una de las Veranito San sorpresas Juan. más hermosas del disco es una versión en cumbia norteña ¿Ya? del Te vas de mí, del Tata El Barahona, Tata Barahona. junto al Tata Barahona. No. Entonces le dije, Tata, hace rato que la teníamos, le pensé, oye, ¿te atreverías a grabar una canción tuya en versión cumbia? Ya, pues, me dijo. Y llegó a la sala y grabó ahí con el... Y como cumbia norteña. Como cumbia norteña, así como Grupo Frontera. No, quedó así, pero espectacular. Quedó No espectacular. te puedo creer. Sí. Y... Un clásico guitarrero ya está. Sí, un clásico guitarrero, ¿no? Un tema muy bonito, muy bonito. ¿Y qué tal eso? ¿Cómo lo pasó el Tata ahí? No, es que todos la pasamos muy bien. Sí. Todos la pasamos muy bien porque las sesiones de grabación eran coordinar durante mucho tiempo la visita, ¿no? Y entonces cuando los chicos lo confirmaban era porque se habían hecho una mañana completa. Entonces llegaban a la sala de ensayo y ahí todo muy, muy austero. Teníamos una cosita para picar, cafecito, y el ambiente en la sala donde estamos nosotros es como bien casero. Hay unos perros, ahí hay un patio con solcito. Entonces... ¿Es un home studio, dijiste? Sí, un home studio. Y entonces empezábamos a pelar, obviamente, pelábamos, lo primero que hacíamos era pelar. Hablar de la música, de las combinaciones, del tiempo que nos conocíamos y no habíamos hecho nada juntos. Entonces cuando ya se daba el tiempo para grabar, se armaba toda una mística, ¿no? Todos venían con la canción ya escuchada, ¿no? Entonces venían con muchas ganas de grabar. Claro. Y también yo creo que para muchos de los amigos yo creo que se sorprendían un poco de entrar como al universo que estábamos armando y de ver la sala de ensayo también, las cosas que tenemos en la sala de ensayo, desde la música, los cómics, las pinturas, como que era como otra dimensión del Juanito Ayala que ellos tenían en la mente, tal vez que a veces como una caricatura de cumbianchero. Entonces, no, fue muy bello el proceso. Estamos recién como digiriéndolo, como para poder comunicarlo 100%, porque como te digo, ha sido muy largo. Oye, me dio curiosidad preguntarte, pero lo voy a dejar para cuando hablemos y tengamos el disco entero, después ahí en diciembre y tal, de cómo conociste, porque claro, lo dices así como si se pusieron a hablar de cuánto tiempo, cómo conociste, en qué circunstancia al Tata Barahona, o a la Mariel, o a cualquiera de los otros y otras invitados que vamos a tener ahí. Sí, es interesante reconocer esos momentos sí, musicales, porque, por ejemplo, no sé, la amistad que ustedes tienen con el Nano Stern, por ejemplo, y cuántas veces se han topado en la vida, son a lo mejor veredas distintas a lo mejor en la música, pero que siguen haciendo. Y la última vez que vino el Nano me dijo, no, es que me voy a ir para una cuestión en una lancha con el Juanito, y sigue siendo. Sí, hay personas con las que somos muy amigos, yo creo. Jorge Culón es un gran amigo, el Lulo del Nueva York, el Amariel, y el Nano y el Tomás Maldonado, que están dentro de mis mejores amigos, yo creo.
Entonces siempre nos estamos hablando, y hay otros con los que no hemos profundizado mucho en la amistad, pero hemos compartido tanto en tantas situaciones. Con el Tata mismo, por ejemplo, nos encontramos a cada rato, desde la sala de ensayo, desde que la casa en la que el Tata tiene su estudio y su taller, yo participé años atrás en la como no en la creación, pero en el centro cultural, que como que le dio harta vida a esa casa, y después me enteré que él estaba ensayando ahí. La primera vez que nos conocimos fue por la Nati Su. La Nati Su hacía unos ciclos en Mi casa es su casa. Mi casa es su casa, muy bueno. Entonces la Nati Su un día nos juntó al Tata Barahona y a mí en un ciclo de Mi casa es su casa. Y ahí estuvimos conversando, fumando, cantando. No, y hay cosas épicas, como por ejemplo el Angelo Piratini con el Nano Stern, el David Aguilar, que un tremendo cantautor mexicano, en la época que él andaba de pareja con la Mon Laferte. Entonces él se estaba acercando harto a los chilenos, ¿no? Yo creo que gracias a ese universo que le abrió Mon. Entonces había en México en esa época él vivía en un departamento junto con el Rolti, que era otro músico de allá de México. Entonces ellos tenían el depa de los plebeyos, y era como un ciclo de Mi casa es su casa. Entonces donde tú ibas a tocar con guitarra acústica, ellos vendían la entrada, vendían copete, y era como una cosa muy... porque de verdad era la casa de la persona. Era la casa de la Nati, en este caso era la casa del David, y un departamento chiquitito, y todos pasaban, todos los músicos pasaban por ahí. Una vez Muerto me escribió, me decía, oye, voy a andar por allá por México, tú tienes el teléfono del David para ir al ciclo entonces justo pasó que estábamos en Ciudad de México, andábamos el Nano, el Angelo Piratini y yo. Entonces se abrió un ciclo ahí en esta cosa, y tocamos los tres juntos. Con la época en que el Angelo estaba recién como explorando su faceta de cantautor. Y recuerdo que ahí tocó varias de las canciones de su primer disco, las tocó ahí por primera vez. Y tocamos los tres juntos, hicimos un rock carnaza. En el depa de los play. Entonces tenemos mil anécdotas, aventuras, porque como te digo, este circuito es tan pequeño, y mucho, hay como una forma de hacer música que va juntando a los artistas. Mira, eso lo vamos a grabar. Pero ¿sabéis qué? No solo una forma de hacer música y la amistad que pasó, da la sensación, Juanito, de que también tiene que ver, a propósito de algo que me decía Yenov, los lugares en que te invitan a tocar, o el por qué, o cómo se unen, o cómo se encuentran. Al final también hay un sentido en cuando escogís tocar, por ejemplo, en distintos lugares más públicos, o te vinculas como con ideas a las que tú adscribes o crees, como la educación pública o como derechos sociales, etcétera, que más allá de no sé, desde la crítica per se, hay una cosa que distingue. O sea, la gente que tú me estás hablando, para mí es gente que yo puedo ver perfectamente, y como decíamos hace un rato atrás, tiene que ver, aunque toquen la música que toquen, va a tener una editorial que los une desde el sentido, desde la moral, desde los valores, desde lo que sea, ¿no? Que va más allá que solo la música. ¿Esos caminos sientes que te han encontrado con esta gente? Absolutamente. Yo siento que en el quehacer musical, en el contenido, más allá que la forma, en el contenido de lo que uno busca para cómo quiere interpretar su música, cómo quiere darla a conocer, dónde quiere tocar, hay un modo de hacer y una búsqueda. Y en esos caminos se van juntando las personas que están buscando lo mismo, ¿no? Y claro, ocurren cosas como muy muy divertidas, donde a veces se juntan estilos musicales que tal vez para la gente no hace mucho, o para la industria no juntan y pega, pero en los amigos, en estas personas, los colegas, hace mucho sentido, ¿no? Se dan conversaciones muy interesantes.
Y estas ganas de querer llevar tu música de cierta manera a ciertos lugares, hace que te encuentres con estos colegas, y muchas veces el espacio donde se comparte, el camarín, es la casa donde te invitaron a tocar, la universidad, y tenés que estar como ahí buscando los espacios en común, como para tomarte un refresco, comerse un catering, alguna cosa, y ahí tú te vas dando cuenta inmediatamente quién está en la misma que tú, ¿no? Y después eso te facilita mucho la llamada, cuando tú necesitas algo, o cuando tú estás pensando en alguien, que pueden ser cosas desde hasta préstame una guitarra, como acompáñame a tocar aquí a tal lugar, ¿cachai? O participa en mi disco. Arriba una lancha. Arriba una lancha, en Juan Fernández. Claro, porque se van generando amistades en el fondo, porque certeza, en base a la certeza, es muy agradable juntarse con gente con la que a veces tú no tienes que perder tanto tiempo explicándole cosas, ¿no? Como, y viceversa. Hoy que el tiempo es tan valorado, ¿no? Entonces creo que contar con esas amistades ha sido muy muy hermoso y muy valioso en este disco. Amistades que también trascienden, como te decías tú, las fronteras, ¿no? Hay una colaboración que es de una canción también que me gusta mucho, que es cuando yo estuve en Estados Unidos, conocí a un productor chileno que vive allá hace mucho tiempo, Juan Covarrubias, el Jay Güero, que hace una música bailable como cumbia psicodélica muy buena, y yo siempre quería así como, bueno, hicimos una canción juntos allá y también quería tenerlo en este disco. Entonces hicimos el mismo proceso con el Juan, con el productor, con el Juanma Castillo, y hicimos la canción, pum, grabamos el coro, se la mandamos a él armó el nuevo arreglo, lo devuelve y se la mandamos a Sebastián Piracés, que era el vocalista de Francisco Lombre. Se la mando para que él escuche su parte. Después él viene a grabar, a tocar acá con nosotros junto con las Cumbia Queers. Entonces lo llevamos al estudio, él graba su parte. Y voy a tocar al concierto de Joe Vasconcelos que hizo el año pasado en el Movistar Arena. Wow, sí, verdad. Y en el camarín me encuentro con Mama Soul. Y me encuentro con las chicas ahí y nos saludamos. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan y Mama Soul, los saludo. Y me preguntan, hacen inmediatamente un par de preguntas. Oye, tú siempre estás tocando en todos lados, ¿cómo lo así? No sé qué. Y empezamos a conversar. Y ahí estoy conversando con ella y le digo, oigan, la llamo al día siguiente y le digo, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? ¿Les gustaría grabar en mi disco? Oh, ¿en serio? Pero es que, ya, sí. Y a las 2 semanas estaban grabando en el estudio La Mística, todo Mama Soul. Entonces se produce una cosa bien combinaciones bien raras, pues, como que y hay esta nostalgia de saber que Mama Soul también terminó un ciclo. Además, imagínate lo que es. Sí, pues está ahí están en este disco. No, genial. Así que todos ellos van a estar en el disco, pues, tienen que estar y no, entretenido también el tema de las letras. Las letras fue muy... Ver qué canción tengo para invitar, porque ya a esta altura del partido yo ya he tenido muchas invitaciones que no se concretan. A mí me ha pasado que a veces me invitan a cantar una canción y yo veo que la letra no me mueve para nada, entonces no voy. Y también me ha pasado que yo he invitado a artistas y me han dicho que no, como que porque no... Ni la letra ni la música les mueve, entonces como que... Igual es súper sincera esa respuesta. Obvio, ¿no? Y súper honesta tiene que ser. Entonces... Hacer una colaboración solo por hacerla, no, pucha, se cacha tiene después. Sentido. O sea, tiene más sentido en la industria, ¿no? Cuando está como en la gran industria, pero acá que somos así, pájaros de vuelo bajo, tiene que ser base a las ganas, sobre todo. Y fue todo un desafío cuando teníamos las canciones con el Cotelo y con el Juanma. Decía, ya, tenemos estas canciones, porque grabamos 50 canciones. 50 maquetas de canciones entre enero y marzo. Oye, ¿cuántas canciones estáis escribiendo? No, tengo siempre muchas canciones. Sí, siempre tenías ahí como guardadas. Miles de canciones. No, escoger. Eso a mí eso siempre es...
algo que Muy siempre difícil. nos llamaba la atención y siempre lo preguntábamos con Pablo Medel, justamente en otro programa, así como, ¿cómo escoger después de tener tantas cosas, tantas canciones hechas? Y para nosotros era una fascinación saber. Es bien orgánico, porque en el fondo se grabaron 50 ideas, 50 maquetas de ideas de canciones. Entonces unas más armadas, otras menos armadas. Entonces de repente ya vamos a ver las que están en la temática del disco. Ya, pum, 10 para afuera el tiro. Entonces ya, en la sonoridad del disco ya. Ya, bueno, ¿qué son las que podrían tener un hilo conductor? Ya, pum, 10, otras 10 para afuera, te quedan 30. Al final llegamos a 20 canciones, con 20 colaboraciones, un disco doble de los Nanos. Dije, ya vamos a hacer un disco doble con 20 canciones, 20 colaboraciones. Y no, pues eso es carísimo, ¿cachai? Y carísimo. Pues. Entonces al final dijimos, ya, bien, quedamos entre 10, 12 canciones. Y qué difícil. Difícil. Pero en este caso fueron las canciones que fueron quedando, fueron las canciones que fueron respondiendo en las colaboraciones. Porque les mandábamos las canciones a las personas que queríamos colaborar y muchos nos decían que sí, pero no tenían tiempo. Entonces al final quedaron las que tenían. Entonces, somos los que somos también. Claro, somos los que somos, cerramos porque te va pillando la máquina. Ajá. Y sobre todo en este proceso de ir contando con los tiempos de los demás. Sí. No, pero es un trabajo de metodología, de decisión, que en el fondo los discos se terminan solamente por decisiones. Solamente la decisión es la que puede terminar un disco. Oye, y a propósito de esas decisiones, y ya que estamos cerrando casi nuestro programa, tenemos 2 cancioncitas para irnos ahí contigo. Una también del disco anterior, que es, ya que estábamos hablando de él, Me agarro de la guitarra. Eso. Y 2 veredas, para hacer una y una del Santo y Seña y del anterior. Y me parece que bueno, porque Me agarro de la guitarra está con Angelo Piratini. Sí. Te puedo contar la historia de cómo terminó Angelo Piratini cantando ahí. Oye, no sé si tenemos el tiempo o vamos a tener que irnos por la historia y dejar una canción nada más, pero sí te quiero dar ese espacio para que digáis por qué, no sé, como una idea, ¿no? De cada uno de estos 2 discos y lo que ha significado para llegar también acá. El Santo y Seña es un ejercicio de aprendizaje. Un disco donde aprendí mucho con el Turra Medina, que fue el productor musical. Es el primer disco que yo hago con un productor musical. Y ahí aprendí cómo se hacía un disco, en el fondo. Cómo se hacía con los tiempos orgánicos. Muy impecable todo el proceso y todo lo que ocurrió ahí en el estudio, en la sala de la maquinita. Entonces como atreverse a pensar en un disco solista lejos de Juana Fe, ¿cachai? Y el Loco Mío, Lo Bailado es un disco como de transición, yo creo, de entre buscar como el sonido, buscar como ese sonido de a qué suena Juanito Ayala, cuál es la canción que escribe Juanito Ayala, el artista, y aún con canciones muy dispares, ¿no? Como El Gatillo, que es una canción súper explícita, política, tipo Rage Against the Machine, Escape, y canciones súper dulces como Mal Amor. Entonces yo creo que después de ese disco surge la reflexión, no, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en este sonido más latinoamericano, popular, alegre, cumbiero. ¡Pum! Y reflexivo, tal vez, y ahí surge este disco, el ¿cómo se llama? El nuevo disco, El Veranito de San Juan, donde ya trato de encauzar en como cumbia de autor, no sé cómo llamarlo, pero es como, porque no soy cantautor, no soy cumbiero 100%, no soy como punk, pero es como una canción bailable que es una canción, no es como una cosa genérica. Vaya a desarrollar un nuevo cumbia de autor, así como dice, cocina de autor, claro, cumbia de autor. Juanito Ayala, cumbia de autor. Bueno, el Veranito de San Juan se viene para este 2026, su lanzamiento va a ser para diciembre, y mira, ya estamos en la mitad, ya estamos casi que en un Veranito de San Juan. De hecho, vamos a tirar otra canción ahora, el 15 de junio, 16 de junio, viene un nuevo single para que me sigan por las redes sociales, Juanito Ayala
Ayala Oficial, se viene un nuevo single junto a Denise Malebrán, se llama Nadie Como Tú, una balada pop cumbiera romántica. Así que qué de desamor. lindo, pero qué maravilla juntarlos a los dos también ahí. Bueno, como todavía no tenemos esos estrenos, porque tú te tienes que suscribir ahí. A Juanito Ayala, arroba Juanito Ayala Oficial. Tal cual, nos vamos a quedar entonces con estas dos bellas canciones y anécdotas tendremos por muchas para contar para la próxima con Juanito Ayala. Muchas gracias a nuestro equipo, Camila Rey Núñez en la producción al aire, Renato Montenegro en los mandos técnicos. Me agarro de la guitarra, Dos Veredas, será hasta la próxima. Disfruta de la música en tantas canciones buenas. Chao, chao.